Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. Como Centro Latam Digital, es un honor compartir este proyecto y los resultados de este proyecto con IPANDETEC y con todos los centros asociados. Simplemente voy a platicarles brevemente. Me parece que todos saben, Centro Latam Digital es un centro especializado en políticas digitales, en el estudio, generación de conocimiento y difusión de políticas digitales en América Latina. Centroamérica es de especial interés para el Centro Latam, entonces pues nos dio mucho gusto lograr esta asociación en un tema tan importante como es violencia de género en línea. Todos sabemos, más aún después de los momentos de pandemia que hemos y estamos viviendo. Sabemos que esta violencia ha aumentado y entonces estos estudios son especialmente relevantes. Este es el primer relevamiento, de violencia digital. Es un estudio documental, pero también es un estudio a profundidad de entrevistas, de encuestas y disculpen el ruido detrás, tengo a mi nieto aquí, pero bueno, sucede. Entonces, bueno, parece que esto puede ser una gran contribución a este tema, a darle mucho mayor visibilidad de la que tiene, porque todo el mundo habla de esto, pero el generar datos, el saber exactamente qué es lo que se está viviendo, cuáles son los límites que enfrentan para poder registrar este tema, para darle una solución, para dar acompañamiento a las mujeres, es muy importante. Entonces, pues voy a dar paso a los resultados de este estudio, en donde ya nos explicarán qué fue lo que encontraron y ojalá que este sea el primero de muchos estudios, porque bueno, hemos identificado una serie de barreras en las que quisiéramos ir más allá de darle visibilidad y de dar realmente un acompañamiento y una disminución de estos graves hechos. Les presento, nuestro socio en todo esto ha sido, bueno, especialmente Abdías Zambrano, quien es abogado, es graduado de la Universidad Católica Santa María, la Antigua, con diplomado en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad. Actualmente labora como coordinador de políticas públicas en IPANDETEC Centroamérica y cursa estudios en políticas públicas en la ADEN International Business School. Es becario de Internet Society y de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Es miembro del trabajo de Datos Abiertos de Panamá, del equipo organizador del IGF de Panamá y de la Junta Directiva de Internet Society de Panamá. Nos acompaña también Marion Briancesco Arias, internacionalista por la Universidad Nacional de Costa Rica, estudiante de comunicación colectiva con especialización en periodismo de la Universidad de Costa Rica. Es asistente de investigación en IPANDETEC. Y de parte del Centro Latam Digital, Silvana Leiva, mejor conocida como Chivi, es licenciada en comunicación de la Universidad de San Andrés, Argentina, y tiene maestría en administración y políticas públicas en el CIDE en México. Es asesora de proyectos en el Centro Latam Digital y docente adjunta en el CIDE.
Sus líneas de investigación se centran en la investigación aplicada a medios de comunicación y a nuevas tecnologías con una mirada transversal del proyecto. Entonces, lo que vamos a ver es este estudio exploratorio en 7 países de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. En todos estos países se analiza la violencia en género, de género en línea durante la pandemia. La violencia de género es entendida aquí en un sentido amplio, no solo violencia contra mujeres, sino también violencia hacia minorías sexuales y de género. Ya nos platicarán la metodología específica empleada, pero como les adelanto, fue una encuesta anónima que se llevó a cabo a través de redes sociales del Centro Latam Digital de IPANET. Es importante mencionar también que estuvieron presentes y fue muy importante la participación del Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Están invitadas a comentar, esperemos que participen también. La encuesta se distribuyó entre el 17 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 por SurveyMonkey. También hubo una revisión documental de las leyes y políticas de los países y se intentó hacer solicitudes de información a los gobiernos. Como fue esperable, no siempre hubo respuesta, en realidad hubo muy poca. Entonces, dado que no se puede tener una comparación, esta se canceló. Pero bueno, estoy segura que vamos a escuchar resultados muy interesantes y de nuevo espero que continuemos. Hay muchas líneas de investigación por aquí y esta asociación con IPANDETEC es clave para que nosotros desde una vista de la región podamos ver el caso de Centroamérica, que a veces es poco visible en estos debates y bueno, la violencia específica en línea también lo es. Muchas gracias a todos y éxito en este seminario. Gracias. Le doy la palabra a Silvana. Muy bien, bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. La verdad es que es un gran honor y es una alegría presentarles hoy este estudio, que la verdad es que ha sido muy especial por muchas de las razones que ya mencionó Judith, y también porque, bueno, como decía Judith, Centroamérica después es una región de especial interés y nos importaba mucho generar datos ahí. Creo que lo que hemos conseguido es solo el primer paso, es solo uno de los muchos estudios que se pueden seguir haciendo, porque el tema de la violencia de género es un tema, pues sí, histórico, serio y que aún merece muchísima más atención de la que tiene, sobre todo la violencia en línea. Así que bueno, nuestra intención hoy es compartirles a grandes rasgos lo que hemos encontrado. Igual ahora les vamos a compartir también a quienes estén interesados en leer el informe, los links que están disponibles a nuestro estudio. Y las invitamos a que cualquier pregunta, duda o comentario que tengan sobre este estudio, por favor nos los hagan llegar y nosotros aquí los vamos a responder. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla para mostrarles, si me dejan, por favor. Ya, muy bien. Si me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Esto es muy importante en esta clase de seminarios. Bueno, como hemos mencionado ya, nuestro estudio se llamó Violencia en línea, una mirada a Centroamérica y lo hemos llevado a cabo, bueno, principalmente IPANDETEC con el apoyo del Centro Latam Digital. Hemos trabajado juntos en este estudio. Como ya mencionó Judith, pues el director de este proyecto fue Abdia Zambrano de Pandetec. Aquí mi colega Marion Francesco, que ahora les va a comentar los resultados del estudio, ha sido la autora principal y yo estuve pues acompañándola y participando también de este proyecto.
Queremos agradecer nuevamente el muy valioso apoyo de la colectiva Feminismo para el Desarrollo Local y el Centro Derecho para las Mujeres. Sin su valioso aporte, este estudio no hubiera sido posible, así que queremos agradecerles y ellas también están invitadas a comentar aquí. Ojalá puedan participar y comentar sobre este estudio. Y bueno, yo les voy a compartir un poco cómo nació esto y cómo abordamos, ¿no?, la problemática. La violencia en línea es una problemática que merece ser nombrada y atendida, y esto lo digo porque a pesar de ser algo que hace años sabemos que existe, aún así la violencia digital aún no ha sido nombrada específicamente ni por las leyes ni por las políticas públicas en una gran cantidad de países. Digamos, su presencia aún es bastante marginal. Y bueno, el interés principal en Centroamérica también tiene que ver con que la violencia, bueno, la violencia está en todos lados, pero América Central es una de las regiones sin guerra más violentas del mundo, ¿sí? Y la violencia que usualmente la vemos en las calles y la vemos en espacios físicos, también se traslada a espacios digitales y ahora cada vez más, no solamente por la digitalización, sino que, bueno, como todos sabemos, en el último año y medio, casi 2 años ya, hemos experimentado un paso a la virtualidad muy brusco quizás, ¿no? O sea, hemos pasado todos a la virtualidad y a realizar la mayoría de las actividades en línea, y eso provocó en muchos de los países, y Centroamérica no es la excepción como región, provocó un aumento de la violencia en muchos ámbitos, ¿sí? No solamente la violencia doméstica, que ya, bueno, ya lo sabemos, sino también la violencia en espacios digitales. El problema de esto es que la violencia digital, la violencia en espacios, plataformas digitales, la ciberviolencia, eh, afecta de una manera más desproporcionada a mujeres, a personas de la diversidad sexual y a personas no binarias que sufren todo tipo de ataques dentro y fuera del espacio físico y digital debido a sus identidades, ¿no? Y esto es una problemática en la que actúa la interseccionalidad de las identidades y de las violencias, y lamentablemente, ¿no?, el problema radica aquí, acá es donde nosotros nos quisimos insertar con este estudio, es, a pesar de que la violencia afecta desproporcionadamente a estos sectores de la población, estas personas no cuentan con herramientas prácticamente para hacer frente o para defenderse de esta violencia, porque la violencia digital en muchos lugares ni siquiera está tipificada. Ahora Mario les va a contar un poquito más en profundidad lo que encontramos, pero básicamente hay muy poca información reunida, hay muy poca información pública disponible, y como todos sabemos, si no tenemos información o evidencia sobre una problemática, es difícil atenderla y actuar en consecuencia. Y ese es el caso de la mayoría de los países de Centroamérica, por eso centramos nuestro estudio allí, y por eso fue importante ver la violencia digital, sobre todo en el ámbito de COVID-19 y de confinamiento, ¿no? Porque eso nos obligó a todos a participar activamente del espacio virtual y a prácticamente sin opción, ¿verdad? A tener que utilizar todos nuestros canales de comunicación y todas nuestras actividades, trasladarla a lo digital, lo cual ha tenido consecuencias en términos de la violencia y los ataques que se han sufrido. Entonces, bueno, ¿en qué consistió nuestro estudio? Ya un poco Judith lo adelantó, pero nuestro estudio, dada la carencia de datos y dada la carencia de análisis comparativos que hay de Centroamérica como la región, eso nos obligó a hacer, o nos motivó más bien a hacer un estudio exploratorio, un diseño exploratorio. No estábamos acá para testear ninguna hipótesis, sino más bien para entender, para dar cuenta de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Justo el problema es, no tenemos cómo nombrarlo o no tenemos datos suficientes para poder atenderlo, entonces la principal motivación de este trabajo fue generar los primeros datos, generar una primera evidencia, ¿sí? Que permita y que sea comparada. Esto fue muy importante, por eso lo hicimos en 7 países, por eso el diseño fue estudios de casos comparativos, porque necesitábamos saber y de primera fuente, ¿no? De fuente primaria, que las personas mismas nos cuenten cómo se vive la violencia, en qué actos se manifiesta esa violencia, porque luego violencia es un concepto muy amplio, ¿sí? Entonces, el objetivo es entender en qué formas toma la violencia digital en los países de Centroamérica, bajo qué condiciones, en qué plataformas y hacia quiénes también, ¿no? Esto también es muy importante porque esto tiene repercusiones, pues, en las herramientas o en las políticas que luego se lleven a cabo para atender la problemática. Entonces, bueno, nuestra metodología, dada la virtualidad y dado que estamos actuando en 7 países que conforman nuestra muestra, fue una encuesta pública y anónima sobre violencia de género que se aplicó durante la época del confinamiento por COVID-19.
La idea de esta encuesta es que las personas, ahí combinamos una serie de preguntas en las cuales se presentan ciertos escenarios y las personas pueden responder y pueden dar cuenta de qué tipo de violencia sufrieron o con qué tipo de violencia identificaron que sufrieron durante la pandemia. También se les daba la opción que nos contaran, ¿no? Si querían abiertamente, que nos contaran un poco brevemente qué situaciones habían vivido, cómo habían sido, quiénes habían sido las o los agresores, ¿no? Y esto es muy importante, porque si la violencia es en espacios digitales, a veces no podemos identificar, ¿no?, a las personas. Y esto es muy importante saber si quienes agreden son personas conocidas, son personas desconocidas y tiene implicancias en las acciones que toman las personas. Ahora Mario les va a contar un poquito más. Pero bueno, la idea era recabar con esa encuesta todas las experiencias posibles de las personas que se asumen como de algún tipo de una de estas identidades que hemos mencionado. Ya recordemos que nuestro concepto de violencia de género acá lo tomamos como un concepto amplio. eh, este, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia otro tipo de identidades que también son vulnerables y sobre todo en este espacio digital ante esos ataques anónimos. Y bueno, lo combinamos a esta encuesta, a esta fuente primaria, la combinamos con una serie de fuentes secundarias, que son la revisión documentaria, análisis de legislación comparada. Esto para entender qué están haciendo los países para lidiar con esta problemática, ¿sí? ¿Cuál es el marco normativo que regula todo este tipo de situaciones y cuáles son las acciones que el Estado ha determinado que puede llevar a cabo ante una situación como esta, ¿no? Porque esto nos da también información sobre qué herramientas tienen las personas que sufren violencia frente, pues, a esta vulneración, ¿no? Entonces, bueno, nuestro estudio trianguló estas dos técnicas y bueno, eso es un poco para dar contexto de por qué lo hicimos, cuál era como el objetivo y el diseño de nuestra investigación. Y ahora mi colega Marión les va a comentar un poco sobre los resultados, conclusiones, etcétera. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, Judith, también. Y muy buenos días a todos, todas los que nos están viendo. Bueno, es un honor igualmente, ¿verdad? Y un agradecimiento de parte de Pandetec, esta alianza, ¿verdad? Y las demás organizaciones que colaboraron para que este estudio fuera posible, ¿verdad? Una siempre quisiera que este tipo de cosas no tuvieran que investigarse, ¿verdad? Por un tema de, tristemente, ¿verdad? Una situación que pasamos, sin embargo, pues hay que entrarle, ¿verdad? Y es muy importante generar datos a nivel de Centroamérica. Antes de dar paso a los resultados de la encuesta, voy a referirme brevemente a los hallazgos de la revisión normativa, que es algo bastante importante. En el informe van a poder encontrar también una tablita donde se presenta la legislación y las políticas públicas de cada país referentes al tema. Entonces, si podemos ver la siguiente slide, por favor. Bien, lo primero es que la violencia de género en línea es poco atendida desde la política pública y la legislación en Centroamérica y República Dominicana. Prácticamente todos los países de la muestra cuentan con un instituto o un ministerio de la mujer. Sin embargo, la violencia en línea casi no ha sido tomada en cuenta en la agenda de estas instituciones y lo mismo pasa con las leyes contra la violencia hacia las mujeres, no incorporan la ciberviolencia. ¿Y por qué me estoy refiriendo específicamente a las mujeres? Bueno, porque el concepto de violencia de género que ha sido utilizado, ¿verdad?, en los países, en las políticas públicas, en las leyes, ha sido orientada principalmente a la violencia contra las mujeres. Y por supuesto, ¿verdad?, nosotros abogamos a que esto se incorpore una perspectiva amplia que incluya a minorías sexuales y de género, que fue parte también de lo que tratamos en el estudio, ¿verdad?, de incluir a estas poblaciones. Aquí es importante, pues, hacer como una pequeña acotación, ¿verdad?, y es que dado que la violencia en línea afecta ineludiblemente derechos fundamentales, pues hay un marco legal aplicable, pero entonces la denuncia debe hacerse a través de delitos conexos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero, muchas veces por falta de información, las víctimas de violencia desconocen que puedan hacerlo a través de este modo, pero además los casos de violencia en línea pues tienen sus particularidades, ¿verdad? Y puede que colisionen con esta amplitud de las leyes vigentes y resulten insuficientes para dar una correcta resolución. Además, algunos códigos penales incluyen delitos cibernéticos, pero no cuentan con perspectiva amplia de género, o también hay que tomar en cuenta que los países, al menos en la región, son países caracterizados por la alta impunidad. Entonces, esto también pues genera como esa desconfianza por parte de las víctimas de denunciar. Más adelante voy a hacer referencia a esto.
Sobre la encuesta propiamente, bueno, es importante mencionar que obtuvimos 221 respuestas válidas y las tendencias realmente se mantienen entre los países sin grandes diferencias, incluso tomando en cuenta los que tuvieron menor participación. Dominó la participación de personas menores de 39 años y un 42% no se identificó como heterosexual, sino como bisexual, gay, lesbiana, entre otros. Ahora bien, algo bastante, diría que no es tan revelador, ¿verdad? Pero es importantísimo mencionar que el 84.2% de las víctimas fueron mujeres. Esto coincide con estudios realizados en otras regiones, pero además revela que evidentemente la violencia patriarcal reproduce y amplifica en Internet. Más del 50% de las personas encuestadas por país indicó haber sido víctima de acoso en línea durante la pandemia. Y además, una de cada dos personas que manifestó sufrir acoso sexual en línea tiene entre 14 y 18 años. Quiero resaltar este dato porque en los países de la región la mayoría de edad se cumple a los 18 años. Por tanto, si nos ponemos a pensar, este rango de edad pues incluye personas menores de edad. Y si bien la violencia en línea hacia niñas y adolescentes es la que ha tenido como un mayor esfuerzo de comunicación a nivel de campañas de comunicación en estos países, la mayoría del tiempo el llamado más bien es a evitar prácticas como el sexting, lo cual es algo que inhibe y estigmatiza una práctica totalmente válida que puede surgir del consentimiento, cuando el enfoque más oportuno pues debería ser y más integral estar en la seguridad digital y no en inhibir prácticas. Luego tenemos sobre las plataformas donde ocurrieron las agresiones. Las dominantes fueron Facebook e Instagram. Sin embargo, nos llamó mucho la atención que algunas que no habían sido contempladas como opciones en la encuesta fueron mencionadas, ya que esa era una pregunta que incluía a otros, entonces la gente podía indicarlo, que fueron Teams, Zoom e incluso el correo electrónico, que evidentemente han sido plataformas de gran uso, ¿verdad? Herramientas de gran uso durante la pandemia. Esto pues que revela que las dinámicas de violencia y los medios por donde ocurren se van adaptando a estas nuevas formas de interactuar y comunicarse. Luego, otro dato importante, ¿verdad? El 52.5% de las personas indicó que la persona que realizó la o las agresiones era desconocida. Y cuando la persona agresora era desconocida, la acción que prevaleció fue la denuncia ante la red social, pero un 25% no tomó ninguna acción al respecto. Y esto de no tomar ninguna acción al respecto fue incluso lo que prevaleció, la opción que prevaleció cuando la persona agresora era conocida, ya sea amistad, conocido o expareja. Algo muy importante aquí es que en todos los casos donde las víctimas no tomaron ninguna acción, hay que considerar las múltiples razones que pueden mediar en esto, ¿verdad? Porque desconocen cuáles son los mecanismos para denunciar, por desconfianza en los sistemas de justicia, por temor a ser revictimizadas, porque si conocen al agresor pueden correr riesgo su integridad física, sus relaciones interpersonales, su trabajo, entre otras consecuencias. Entonces, estas razones creemos que se deben estudiar y profundizar, porque solo así podrá adecuarse con la política pública basada en la evidencia. Siguiente slide, por favor. Bueno, por supuesto hicimos como una serie de recomendaciones, ¿verdad? Para formuladores de políticas públicas, algunas de las cuales ya he ido mencionando, pero bueno, en primera instancia está reconocer la violencia de género en línea como una forma de violencia de género, ¿verdad? Tanto en la legislación como en las políticas públicas, e idealmente que estas incorporen una perspectiva amplia de género. Otra cosa muy importante es entender también que aunque los tipos penales pueden ajustarse, la solución no debe recaer exclusivamente en lo punitivo, principalmente en una región donde las personas requieren recuperar la confianza en los sistemas de justicia. Está pasando un camión, entonces me voy a detener un momento, pero ya continúo. Cosas que pasan cuando estamos en la virtualidad, ¿verdad? También algo que recomendamos es que las unidades de atención de casos sobre violencia de género en línea atiendan y asesoren las unidades que atienden casos de violencia de género, pues que también atiendan y asesoren casos de violencia en línea. Y esto evidentemente con una previa formación de su personal. También que la formulación de políticas públicas debe contar con participación de la sociedad civil. Esto es clave, con un presupuesto adecuado y una coordinación interinstitucional que asegure su efectividad. Es decir, no hacer políticas públicas por hacerlas, por buena voluntad, etcétera, sino que si haya como se asegure que sí sea pues evidentemente efectivo. Siguiente, por favor. Bueno,
claramente todos los estudios pueden tener sus, no sé si se escucha, si todavía me escucho yo. Esperemos un momento, muchas gracias. Bueno, creo que ya. Lo que les mencionaba es que claramente todos los estudios pueden tener, ¿verdad?, sus limitaciones, pero este estudio, principalmente por su naturaleza exploratorio, contó con desafíos muy particulares. Primero, que hubo épocas de muy baja participación en la encuesta, también que se había contemplado la posibilidad de hacer entrevistas, e incluso hubo personas en la encuesta que sí manifestaron su interés en hablar con el equipo, obviamente con la debida protección de su identidad, etcétera. Pero a la hora de contactarles no obtuvimos respuesta, y esto lo comprendemos totalmente, primero porque no es fácil abrirse a hablar, ¿verdad?, sobre un caso de violencia, es un tema bastante sensible, pero de igual modo, como ya había mencionado Silvana, recogimos relatos de víctimas, algunos de ellos están en el estudio y evidentemente es muy fuerte, ¿verdad?, el leer lo que la gente relata. También nos pasó que al hacer solicitud de acceso a la información pública, las autoridades interpretaban el término violencia de género en línea como sistemas informáticos para hacer denuncia de violencia de género. Entonces, esto de verdad es un aprendizaje, ¿verdad? Y nos queda de experiencia para evidentemente en el futuro ser más explícitos con los términos o incluir una definición, etcétera, para evitar que estas cosas sucedan, porque sí fue algo inesperado. Además, la participación estuvo muy centrada en personas menores de 39 años. Creemos que esto es parte como de una de las limitaciones de una encuesta abierta. No hubo respuestas por parte de personas de más de 70 años, y esto puede explicarse un poco por la brecha de acceso que afecta a las personas adultas mayores, lo cual no significa que no sean igualmente víctimas o que puedan serlo. Y bueno, para investigaciones futuras, este fenómeno es amplio, es multidimensional. Incluso si queremos hilar muy, muy fino, podemos hasta estudiar cómo se manifiesta la violencia en determinadas redes sociales o servicios de mensajería, qué distingue una de otra. Sin embargo, hay que ir paso por paso, ¿verdad? Y creo que algo muy importante es empezar a preguntarnos cómo se intersecciona la violencia de género en línea con otros tipos de violencia, con discriminación por edad, por etnia, clase social y otros rasgos. ¿Por qué las personas no están recurriendo a entidades judiciales a formalizar las denuncias? ¿Cuál es la expectativa que tienen al denunciar directamente en la red social? ¿Cómo han resuelto las plataformas? Entonces, son como esos pequeños temas que hay que ir investigando, que da para muchísimo. Y bueno, también hay que seguir muy de cerca este tema, no como simples observadores, ya que nuestro propósito, ¿verdad?, es incidir y empezar a generar datos, que sin duda es uno de los primeros pasos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Chivi y Marion, muy, muy interesante. De nuevo, creo que esto, además de lo que claramente estableciste como líneas futuras, ya visto como un paraguas más grande, creo que uno de los primeros objetivos es que las propias víctimas entiendan qué es violencia, ¿no? Porque muchas veces, como vimos en estas encuestas, ni ellas mismas lo reconocen, ¿no? Lo pueden normalizar, lo cual, pues a estas alturas parece difícil de entender, pero en el contexto en el que viven, de otro tipo de violencias, de ver otro tipo de violencias, de vivir otro tipo de violencias, se tiende a normalizar lo que es esto. Entonces es muy importante que esto cambie, que esto se visibilice y acompañarlas, ¿no? Acompañarlas desde su entendimiento hasta qué se puede hacer con eso. ¿No? Una cosa primero es entender si sí lo eres, si eres víctima, y después qué haces frente a esto. Creo que no es suficiente. Bueno, algo muy importante es primero que este tema entre a la agenda pública como un tema central, dado su reconocimiento tal como es. A ver si puedo bajarle un poquito. Perdón.
Creo que así está mejor. El reconocimiento en la agenda pública de qué es eso, ¿no? Porque, como bien lo dijiste, pues la violencia de género en línea, que no solamente son mujeres, sino son diferentes minorías, es algo que aún no se comprende, que siempre es un espejo de la realidad, ¿no? Que siempre ha ocurrido. Pero esta vez existen estas herramientas que pueden ser muy poderosas para el bienestar de las sociedades, pero también corren un riesgo muy alto, como lo estamos viendo aquí. Entonces, pues felicidades por todo esto. Como lo dijeron, es un estudio exploratorio y es empezar como abrir esta caja y entrever todas las variables que se están asociando a esto, a que esto continúe siendo un problema, por una parte, pero que además ni siquiera sea reconocido como tal, ¿no? Ni por las autoridades, ni siquiera por la propia familia a veces, ¿no? O los amigos y las redes que están juntos. Entonces, eh, viéndolo desde ese punto de vista, sí, claramente existe un papel para la política pública. No se puede quedar ni siquiera dentro de la política pública como un elemento punitivo, sino también debe de haber un acompañamiento institucional a este tema, ¿no? Hemos visto diferentes casos en países, en fin, ¿no? Como lugares a donde pueden acudir, a donde incluso pueden quedarse. Pero necesitamos saber muchísimo más, porque claramente no se podrían quedar para siempre ahí. Entonces, es darles fortaleza y empoderamiento para poder enfrentar esto y entender qué es esto a lo que se están enfrentando. Eh, y bueno, es muy importante para hacer cualquier tipo de respuesta, desde las redes, desde la sociedad civil y las personas cercanas a las víctimas, pasa por entender, por una parte, sí, ¿no? Tener datos duros, cuantificarlo, verlo, cuánto es, de qué estamos hablando, quiénes son las víctimas, pero igual lo más importante es saber cómo lo viven ellas, ¿no? Porque no podemos desde arriba dar una solución sin entender cómo lo viven. Eh, Más allá del sufrimiento y el miedo, obviamente, me parece muy importante en el diseño de cualquier política pública entender el ecosistema, y ellas serían las primeras, ellas en ayudarnos a diseñar estas políticas. Entonces, saber cómo se vive como víctima es muy importante, y lo vemos desde pues, lo difícil que ha sido en esta investigación lograr encontrar a las mujeres que estén dispuestas a hablar de este tema tan grande para ellas, tan importante y significativo, como participar aún en encuestas anónimas y en donde el gobierno pues simplemente no responde, ¿no? No es un tema prioritario. Entonces parte del esfuerzo es meterlo en una ventana en la agenda pública, y por eso me parece esta gran sociedad con ustedes, en donde ambos hacemos estos estudios, pero contamos con ustedes y con estas organizaciones, otras organizaciones civiles, para tomar el rol más de activismo, ¿no? Que nosotros no lo hacemos, pero sí sabemos hacer esta investigación y generar este conocimiento y difundirlo. Entonces, pues muchas gracias de nuevo. Eh, pues no sé si hay alguna pregunta. Eh, mi primera pregunta, ya que tengo aquí el micrófono, es para ambas, dado su experiencia en haber llevado a cabo esta investigación. Cuando hablamos
Bueno, quizás son un par de preguntas. Una es cómo en general entendieron de cerca, al vivir esto de cerca, al hacer estas preguntas, eh, cómo lo viven, ¿no? En general. Estoy segura que hay diversas respuestas en diversos contextos y diversos casos, pero ¿qué es lo que hace difícil? O, digamos, no es porque se normaliza esto y cuál es el miedo a darle una solución, ¿no? A buscar esto. Y la segunda, yo no me quiero extender demasiado, pero simplemente es cómo se imaginan que pudiera ser el acompañamiento desde más allá, ¿no? De que esté tipificado, claramente tipificado en una norma, porque pues eso está muy bien, pero no sirve de mucho si no se logra hacer este acompañamiento. Entonces, eh, bueno, esta es una de las preguntas que vienen puestas aquí. Del auditorio, de la audiencia que tenemos, ¿qué recomendaciones de cuidado pueden darse? Y bueno, es para ambas. Bueno, bueno, perdón, si querés empiezo yo, Marion, y luego vas. Bueno, ok. Sobre las preguntas que hiciste, Judith, bueno, gracias, creo que son muy interesantes y es lo que, bueno, voy a remitirme a lo que yo aprendí también de este estudio, y es que es un poco de lo que ya sabíamos, pero se vuelve a repetir, ¿no? Primero que la violencia no es un hecho, sino que es un proceso, ¿no? La violencia es algo que continúa en el tiempo, y eso también se da, se ve muy claramente en los relatos de las personas que mencionan, por ejemplo, que la misma persona las agrede en diferentes plataformas. Entonces, no estamos hablando de un hecho aislado. A veces puede ser que sí, ¿no? Recibís un mensaje de odio en redes sociales de un desconocido, de una desconocida, y a lo mejor es un punto en el tiempo, pero hay muchas situaciones de violencia, y eso es parte de el gran problema de la violencia de género, que la violencia de género no es algo que sucede una vez y ya es algo que sucede en el tiempo, ¿sí? Y las personas que agreden usualmente no son tan desconocidas, entonces yo creo que acá es donde viene primero el primer aprendizaje, ¿no? Y creo que también tiene que entrar en este análisis para el diseño de la política pública del que hablabas, y esto también un poco se conecta con las recomendaciones, ¿no? Porque las soluciones que suelen brindar los gobiernos tienen que ver con la visión de un hecho delictivo, ¿no? De sucedió, entonces vamos a castigar a quien haya sido culpable. Y las acciones de las víctimas nos demuestran que no se trata solamente de eso. De hecho, uno de los resultados para mí más, o que a mí más como que no me sorprendieron, no era sorpresivo, pero sí como que te quedan dando vueltas, ¿no? El hecho de que las personas prefieran cerrar todas sus redes sociales antes que denunciar o hacer otra cosa, ¿no? Prefieren desaparecer las mismas víctimas del espacio digital, cerrar su propia cuenta, silenciar su propia voz, porque no están viendo en el castigo al culpable la solución. Y eso tiene mucho sentido porque la violencia tiene implicancias en la salud mental y en la estabilidad mental de las personas, en la estabilidad emocional de las personas. Entonces, por ahí es donde se tiene que entender el problema público de la violencia. Y eso es algo que, y acá lo conecto con las recomendaciones, un poco lo ponemos en las recomendaciones, desde el Estado todavía se sigue viendo desde una mirada muy punitivista de, mira, para que no te pase esto, no hagas aquello, ¿sí? O si te pasa, denuncia o llama a esta línea y no sé, cosas así, ¿no? Que también las redes sociales y acá nos metemos también en otro tema que no es parte de este estudio, pero que Marion lo mencionó como línea futura de investigación, es ¿y cómo lo resolvemos con las redes sociales? Porque ese es otro de los hallazgos que encontramos, ¿no? Las personas que son víctimas de violencia no toman al Estado como interlocutor, prefieren resolverlo con Facebook, ¿sí? Prefieren resolverlo con su propia red social y denunciar al desconocido o desconocida o tal vez conocido ante la red social. O sea, la red social se convierte como en el tribunal de justicia y el señor Facebook decide qué castigo le va a dar a la persona que te agredió, ¿no? Bueno, le suspendo la cuenta por 30 días o ya no te puede seguir, no te puede responder mensajes. Entonces, eso también es muy relevante a la hora de pensar la problemática de la violencia, porque las personas prefieren resolverlo de esa manera.
que acudir a un tribunal o acudir a un ministerio público y decir, voy a poner una denuncia porque me han violentado, ¿sí? Y eso creo que es lo que no se está entendiendo desde el Estado, ¿no? Cuando se proponen las soluciones, las respuestas siguen siendo muy ortodoxas en el sentido de vamos a entender que es un hecho puntual y vamos a atrapar al delincuente y vamos a darle un castigo y ya. No, la violencia es algo que continúa en el tiempo y más, y esto ya lo sabemos, ¿no? En casos de violencia de género, si el agresor es una persona conocida o si está dentro de tu propia casa, es muy poco probable que acudas al Ministerio Público para denunciarla. Vas a encontrar otras soluciones informales, vas a tratar de llegar a otros arreglos o vas a utilizar otro tipo de recursos que no tienen que ver con recurrir al Estado. Entonces, esa desconexión es algo que se tiene que atender desde el propio entendimiento de lo que significa la violencia de género y cómo se vive la violencia de género. Yo creo que en ese sentido este estudio brinda muy buenos puntos de partida para entender cómo se vive la violencia en primer lugar, para poder luego entender el fenómeno, conceptualizar el problema público y como consecuencia diseñar una política pública acorde. Esa sería como mi respuesta combinada a las tres preguntas y te dejo, Marion, que respondas. Gracias. Un montón de puntos, sí, interesantes, ¿verdad? Y parte de eso era lo que discutíamos en el proceso del estudio, ¿verdad? Y que pueden encontrar muchísima más información en el informe. Algo que decía Judith al principio, y es que es totalmente cierto, es a veces el problema es que ni siquiera las mismas víctimas de violencia en línea logran identificar que están siendo víctimas de violencia en línea. Y es por eso que también cuando se formuló como la investigación, pues sí estuvo como toda esta divulgación acompañada de piezas informativas, incluso la misma encuesta tenía definiciones, ¿verdad? Porque, ok, violencia en línea, pero hay varios tipos de violencia en línea, más bien la encuesta sí tomó como sí se reconstruyeron como ciertas definiciones, pero hay muchos otros tipos, ¿verdad? Y ahora vemos hasta algunos que tienen nombres muy específicos, nombres en inglés, entonces, claro, ¿verdad? Es como ese aterro de información que es difícil como decir, bueno, he sido víctima de esto, no, tal vez es algo normal, por ejemplo, a veces la gente normaliza y eso yo lo vi, por ejemplo, en los relatos, ¿verdad? Que algunas eran principalmente mujeres, narraban como, por ejemplo, alguien los empezaba a seguir en determinada red social, qué sé yo, Instagram, y le daban like a todas sus publicaciones y eso ya para ellas se consideraba acoso. Entonces también es como la misma víctima, ¿verdad? Percibe eso que la hace sentir y eso es importantísimo. Entonces por eso también esto de esta divulgación acompañada con estas definiciones para que pues fuese un proceso de autoidentificar, ¿verdad? Pero también algo que conversábamos en algún momento es que, por ejemplo, cuando se habla de violencia de género, al estar muy asociado con violencia hacia las mujeres, puede ser que tal vez, aunque igual no fue una baja participación de personas que no se identifican como heterosexuales, pero puede ser que en un futuro o que aún así haya muchísimas más personas que tal vez vieron la encuesta y la pasaron por alto porque no identificaron que eran parte de ese grupo que entra en eso, no han identificado que son víctimas como tal de violencia de género. Entonces eso es algo también súper importante porque pasa por entender que es verdad, y creo que esto es una responsabilidad muchísimo más allá, ¿verdad?, de organizaciones de la sociedad civil, de Estado y todo. Creo que incluso es una responsabilidad hasta de los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Muchas veces cómo se da el tratamiento, por ejemplo, de cuando una persona es víctima de acoso en línea, pasa mucho que qué sé yo, que alguna persona conocida en redes, algún influencer o así, denuncia que está siendo acosado y la gente lo toma como una burla, la gente lo toma como algo, es normal, es que se expone y evidentemente no lo es, ¿verdad? Entonces es muy complicado porque creo que también pasa por el tratamiento que se haga del tema. Quiero rescatar de lo que mencionaba Silvana de que la violencia, ¿verdad?, como proceso, y esto fue bastante revelador ver, por ejemplo, las acciones que tomaban las víctimas cuando el conocido, el agresor o la persona agresora era conocida, ¿verdad? Que sí, que en algunos casos, la mayoría de veces veían en la plataforma, ¿verdad?, en la red social o en el servicio de mensajería, la solución, ¿verdad?, como o bloquear o denunciar, pero en el peor de los casos recurrían a la autocensura. Veían que la mejor forma era cerrar sus redes sociales por un tiempo. En los relatos igualmente algunos contaban que tenían que recurrir a esto, y esto es bastante penoso, ¿verdad? Porque
evidentemente ver ese tipo de limitaciones, que las personas no puedan expresarse porque son atacadas, etcétera, pues es algo que debilita muchísimo nuestro sistema democrático, ¿verdad? Es Internet, que es como esa promesa de diferentes visiones, de diferentes perspectivas, de espacio de participación, y también es algo, por ejemplo, creo que esa es otra línea de investigación bastante interesante. En IPANDETEC estamos haciendo varios monitoreos sobre violencia de género, pero hacia candidatas a puestos de elección popular, y eso también es algo que, al menos aquí en Costa Rica, estamos en proceso, tenemos elecciones el próximo año, y es algo que se ve muchísimo, y es algo que también se ha normalizado como, es que son figuras públicas, es que se exponen al escrutinio público, etcétera, pero eso no justifica, ¿verdad?, que se llegue a puntos donde no es ni siquiera un ataque a tus ideas, sino es un ataque al cuerpo, es un ataque a cómo te ves, es un ataque, y es algo, o sea, que tiene raíces profundas, ¿verdad? Y que hay que estudiar muchísimo y empezar a verlo como lo que es un problema, y hay que buscar, ¿verdad?, cómo solucionar esto, y sí, definitivamente no es desde la perspectiva punitivista, sino también desde la parte preventiva, que es pues tan importante. Y otra cosa también que fue parte como de esos hallazgos durante la revisión normativa y durante todo este proceso de investigación, es que muchas veces se ve como a las principales víctimas como niñas y adolescentes, y a veces, por ejemplo, casos de difusión, por ejemplo, de contenido íntimo o así, se ve como sí, como esas principales víctimas, y se ignora que prácticamente cualquier persona puede ser víctima de eso, ¿verdad? Y lo que mencionaba al principio en la parte de los resultados, por ejemplo, muchas campañas de comunicación que se utilizan desde, qué sé yo, el Ministerio de la Mujer, Instituto de la Mujer, Institutos de la Niñez, son a eso, como no hagas tal cosa porque el resultado es tal cosa. Entonces, bueno, pues eso es, primero, no acaba con el problema, que es tal vez lo principal, ¿verdad? Pero además, ¿por qué inhibir cosas que son, como les decía, por ejemplo, el sexting, algo que se puede dar dentro del consentimiento? O sea, pues una práctica completamente legítima, es una práctica completamente válida. Entonces, ¿por qué el abordaje tiene que ser ese? Y no desde la parte de, ok, seguridad digital, por ejemplo, utilizar plataformas más seguras, tomar ciertas medidas, ¿verdad?, para que sea una práctica más segura, etcétera. Entonces, creo que también es cómo se ha abordado el tema y cómo empezar a dar seguimiento a eso, ¿verdad?, como organizaciones de la sociedad civil, de cómo se empieza a plantear y tratar el tema desde otras aristas, lo decía, como por ejemplo medios de comunicación, etcétera. Espero en todo lo que mencioné haber abordado, porque sí, en realidad los aprendizajes son muchísimos, ¿verdad? Y como mencionaba, esto tiene limitaciones y demás, ¿verdad? El estudio exploratorio, pero la idea es continuar con el tema, y ya hay aprendizajes de por medio, por ejemplo, las solicitudes de acceso a la información, lo que les mencionaba. También hubo instituciones que del todo no respondieron, en países que no respondieron, en Costa Rica no respondieron, en Panamá duraron igual bastante tiempo, en República Dominicana no respondieron, pero sucedió esto que les decía, que se interpretó como sistemas informáticos para denuncia de violencia de género, lo mismo en Guatemala. Entonces, bueno, es cuestión como de también ser un poco más precisos, ¿verdad?, con la terminología que se utiliza, porque para nosotros puede ser ya un tema normal, porque lo investigamos, porque es parte de nuestro día a día, pero puede ser que para las autoridades no, y es parte de los hallazgos perfectamente válidos. Qué interesante. Solo una pregunta más, yendo más en términos de cómo poder tener con más resultados, con más estudios, mayor impacto. Y mi pregunta, que puede ser una espada de dos filos, es si podría ser conveniente tener alianzas, colaboraciones con otras organizaciones que estudian violencia, no necesariamente en línea, eh, o en fin, violencia hacia otro tipo de víctimas, pero hacer esta colaboración en donde podamos tener mayor impacto, ¿no? En donde a través de compartir resultados, compartir indicadores y justo, ¿no?, lo que les sucede a la víctima, cómo lo viven,
y quizás hacer comparaciones entre diferentes tipos de víctimas, ¿no? O sea, ¿cómo podremos ir más allá de nuestro conversatorio? Que claramente podemos hacer podcast y podemos, ¿no?, darle mayor difusión. Incluso también pensar en una forma de, pues ustedes saben más de esto, pero de activismo con congresos, con funcionarios públicos. Eh, Pudiera ser interesante colaborar con otras organizaciones que no estudian lo mismo, pero al mismo tiempo eso puede hacer que se diluya el tema específico que estamos estudiando, ¿no? Entonces, ¿qué opinarían de eso? Pues mi primera respuesta o reacción es, sí creo que no solo es valiosa, sino que es necesaria la colaboración y la alianza, por dos razones. Porque, en primer lugar, como mencionó Mario y como estuvimos hablando al respecto de los resultados y los aprendizajes, el tema de la violencia tiene una dimensión de alguna forma, no pedagógica, pero vamos aprendiendo todos juntos un poco sobre qué significa la violencia y vamos aprendiendo a identificar. Hay un proceso de deconstrucción colectiva muy grande que aún no ha acabado, ¿no? Y como bien pudimos ver en el estudio, hay muchas personas que pueden haber pasado por alto un estudio o un acompañamiento, pueden haber, o sea, hay organizaciones que se dedican a hacer acompañamiento a personas que son víctimas, pero pasar del estadio en el que pienso que no soy víctima al estadio en el que sí me doy cuenta que soy víctima y lo acepto y pido ayuda, es un proceso de aprendizaje en el que tienen que intervenir mediadores, porque no es algo que se pueda hacer en soledad, ¿no? O no sería deseable. Entonces creo que en ese sentido, dado que este tema requiere un aprendizaje colectivo, y acá estamos todos en esta conversación, activistas, gobierno, ciudadanos, todos, ¿sí? Víctimas y no víctimas, víctimas y victimarios, o sea, todos tenemos que aprender sobre qué significa, qué implica y qué tenemos que hacer, ¿no? Es un fenómeno muy amplio como para tomarlo por dado. Y de hecho ese es parte del problema, ¿no? No tenemos que tomarlo como dado y como algo que simplemente se pueda, identifico que sufro ese tipo de violencia y ya sé lo que tengo que hacer. Evidentemente eso no está sucediendo. Entonces, eso justifica en un punto la alianza necesaria. Y el otro punto que yo creo que justifica que sí necesitamos trabajar en alianza es la confianza. Esta clase de temas tan delicados y tan sensibles importa muchísimo la confianza de quienes piden ayuda o no piden ayuda o sufren violencia o están en esa situación. La confianza o la desconfianza suele ser la barrera que distingue entre si pido ayuda o no hago nada, ¿no? Porque confío o porque desconfío. Y la desconfianza sabemos que prima en la relación entre ciudadanos y Estado. Entonces, las personas, y acá es muy valioso el aporte de las activistas, sobre todo, bueno, pienso en las activistas feministas porque es lo que yo más conozco, pero muchas activistas de derechos humanos, por ejemplo, porque brindan la confianza que tal vez no brinda el Estado, ¿no? Entonces, ese puente es necesario porque no se pueden imponer acompañamientos o soluciones si no media una legitimidad, si no media una confianza. Y eso también es otra gran parte del problema de por qué no se resuelve en muchos casos la violencia, porque no hay confianza en quienes supuestamente tienen que resolver el problema de la violencia. Eso incentiva una cantidad de arreglos informales que a veces no son los ideales, porque falta información, porque no hay los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que en ese sentido sí es muy importante y necesario que se trabaje en alianza. Acá yo creo que sí el enfoque de gobernanza ayuda, ¿no? De que el Estado no trabaje solo, de que trabajemos brindando soluciones entre todos, entre todes, porque no es algo tan simple, ¿no? Y sobre la segunda parte, si se podría diluir, la verdad no veo por qué se diluiría, la verdad. Entiendo el punto, pero creo que es más el beneficio que el costo de esta intervención. Y de hecho, en el tema de violencia se trabaja en red, o sea, constantemente se trabaja en red. Cuando se quiere ayudar a víctimas de violencia, de todo tipo de violencia, en línea, no en línea, de género, no de género, se trabaja en red porque es necesaria la colaboración por los dos puntos que acabo de mencionar y seguramente hay más puntos. A mí se me ocurren estos dos, pero creo que hay muchas más razones que justifican pues, el trabajo colaborativo, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión. No sé qué opina Mario.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo en que al final de cuentas es un asunto multisectorial, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de aliarse con colectivas, ¿verdad? Con organizaciones de base comunitaria da eso, la confianza, lo que menciona Silvana, es importantísimo porque al final de cuentas existe mayor probabilidad de que, por ejemplo, las víctimas recurran a estas organizaciones y hay una confianza mediada, y hay una construcción, ¿verdad? Y hay una base muy sólida, entonces es importantísimo, pues, empezar a trabajar desde ahí. Creo que también el tema, muchas veces, el tema de la violencia tal vez desde otra perspectiva se aborda también desde la parte, qué sé yo, de los delitos informáticos. A veces, por ejemplo, es un discurso que he escuchado muchísimo, por ejemplo, durante la pandemia, okay, que se ha incrementado la extorsión, que se han incrementado las estafas, pero eso también puede tener un componente de violencia de género. Por ejemplo, uno de los relatos que obtuvimos de la encuesta, una mujer mencionaba que ella había sido extorsionada, ¿verdad? Y que le estaban pidiendo dinero, pero que en un proceso previo, ¿verdad? Ella había como tenido un vínculo con el victimario y pues tenía como fotografías y entonces la extorsionó con esto, ¿verdad? Que si no le daba el dinero, entonces, etcétera. Y al final de cuentas, esto pueden ser perfectamente hasta organizaciones, ¿verdad? Que ya trabajan masivamente esto como una estrategia de extorsión. Entonces, bueno, que esto también se vea de una perspectiva de género es importantísimo y creo que desde ahí también cómo se trata este debate como más tradicional, desde sí, de los delitos informáticos, etcétera, como que también puede ser violencia en línea. Entonces creo que eso es muy importante y retomo, ¿verdad? Creo que trabajar con organizaciones de base comunitaria es importante porque también esa confianza y legitimidad, importantísimo, porque tal vez nosotros podemos trabajar más como sobre, por ejemplo, lo de la divulgación de la encuesta, era algo como tan, el hecho que nosotros podíamos apuntar como un público más amplio, pero bueno, las organizaciones pueden empezar a apuntar a públicos más pequeños. También estudiar el tema de las necesidades específicas, ¿verdad? Personas que tal vez no tienen tanto acceso o alfabetización digital. ¿Cómo se vive entonces la violencia en personas que no tienen tal vez todavía las herramientas desarrolladas de seguridad en línea, etcétera? Entonces creo que es un tema que da para muchísimo y definitivamente es un asunto multisectorial. Pues sí, eso es todo el mundo. Creo que, bueno, de las primeras cosas con las que me quedo es que este entendimiento empieza con nosotros. O sea, es nosotros mismos como investigadores del tema que estamos aprendiendo mucho. Y la diferenciación, por ejemplo, ¿no? Es algo, digo, más allá de llegar, porque quizás no existe un solo concepto de qué es violencia de género en línea. Pero claramente, como lo decías, Marian, me parece interesante pensar en que siempre se asocia a adolescentes, ¿no? A niñas, eh, pero no pensamos que quizás también hay adultos mayores que también por falta de entendimiento de la tecnología en fin, también pueden ser muy vulnerables, ¿no? Entonces, ir pudiendo identificar este grupo de personas vulnerables y de nuevo, como ir acompañándolo es muy importante. Y la otra concepto que menciona Chivi, que es confianza. Confianza empieza desde el grupo de trabajo, ¿no? Hasta obviamente poder generarlo, porque nosotros desde la Ciudad de México, en donde está el Centro de Arte Digital, hubiera sido imposible eh, llegar a algún país y tocar puertas, ¿no? O sea, decir, ¿tú quién eres? Entonces, sin una introducción a estas comunidades en donde existe confianza, de poder siquiera hablar, ¿no? Ya no digamos de registrar el hecho. Eh, es muy importante. Entonces, sí, el entendimiento de qué es las diferentes formas que puede tomar las diferentes víctimas, hay muchísimo, ¿no? Por ir tratando de
darle una sistematización en donde podamos entender cómo se puede asociar el tipo de víctima con el tipo de violencia y así poder primero ver el tamaño del monstruo, ¿no? Y ver la naturaleza de este monstruo y más allá generar esta confianza. Y generar la confianza, que es una confianza que se genera de formas diferentes dependiendo del caso, de la víctima y de todo esto, ¿no? Entonces tener una matriz, por decirlo como algo análogo, una matriz de tener cada vez mayor entendimiento y como dices, Marion, es cualquier tipo de política basada en evidencia y también cualquier tipo de acción desde la sociedad basada en evidencia, creo que nos ayudaría a contribuir a disminuir y entender este problema. Pues, muchísimas felicidades a ambas y a los equipos que las acompañaron. Esto estará en línea y vamos a ir distribuyendo. Lo que toca ahora, antes de ir identificando nuevas formas de investigación, también saber cómo, ¿no? Esos caminos de cómo hacer que lo que se entendió, lo mucho poco que logramos, se pueda llegar de nuevo, ¿no? De una forma que eso mismo, ¿no? El propio resultado de la investigación, que llegue a la víctima y les diga, no estás sola, ¿no? Existen otros y existen formas en donde se han logrado salir de aquí, ayuda muchísimo. Entonces es como el círculo de entender el concepto, generar la confianza, generar que entre en la agenda pública, generar un activismo y regresar con la víctima. Me parecería algo muy, muy relevante. Entonces, pues por aquí no veo más preguntas. No sé si ustedes quieran cerrar con unas pocas palabras. Muy bien, bueno, nada, simplemente agradecer a Marion, agradecer al equipo de Pandetec, agradecerte Judith, a todo el equipo del CLD por la oportunidad de participar en esta investigación. La verdad es que nos llevamos muchísimas preguntas y podríamos estar hablando todo el día de esto porque, pues sí, es un tema muy, muy, muy amplio y que tiene muchas aristas y a medida que iban hablando ustedes, a mí se me iban ocurriendo nuevas preguntas de investigación y cosas que se podrían hacer conexas a esto. Y eso habla también de, pues, de lo grande que es el tema, ¿no? Y de lo urgente y de lo importante que es darle, no sé si una solución, porque acá no vamos a resolver así absolutamente el mundo, ¿no? Pero al menos brindar datos y brindar enfoques y brindar recomendaciones que permitan seguir un camino, ¿no? Trazar un camino. Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que me siento muy, muy orgullosa de haber participado de esto. Creo que ha sido un gran avance y que ya el hecho de que existan estas recomendaciones, estas conclusiones y estos datos y que puedan en algún futuro aplicarse en Centroamérica, creo que sería, pues es algo que ya nos alegra mucho en el sentido de que podemos contribuir en esta gran conversación. Así que bueno, nada, agradecer nuevamente a todos los que estuvieron viendo la transmisión. Sepan que si tienen alguna pregunta que se pueden acercar a nuestras redes, a nuestros correos. Y bueno, nada, espero seguir, que esta no sea la última conversación que tengamos sobre esto. Espero que el año que viene sigamos trabajando sobre esta línea y con más interlocutores para enriquecer la conversación. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todas, a todos. Sí, de mi parte igual, un cordial agradecimiento, ¿verdad? A todas las personas involucradas, a las organizaciones locales involucradas. Creo que este tipo de temas siempre deben tratarse igual con organizaciones en particular, ¿verdad? Que trabajamos con 7 países de todos los países, porque también hay que adecuar todo al contexto, ¿verdad? No es la misma forma de comunicar sobre el tema. En algunos países podrá ser un tema más tabú, en otros no. O sea, todas estas particularidades lo mejor es atenderlas con personas locales, entonces eso es importantísimo y es clave. Igualmente un agradecimiento, ¿verdad? Al Centro Latam Digital, a las organizaciones aliadas, ¿verdad? Y pues a todo el equipo de Pandetec por el apoyo y definitivamente
definitivamente esto es un primer paso y esperamos seguir con esta línea de investigación que tiene muchísimo, ¿verdad? Muchísimo más que dar, entonces ahí seguiremos con esto. Y muchísimas gracias y también a todos los que han seguido la transmisión. Cualquier consulta igual pueden hacerla llegar a nuestras respectivas redes sociales. Perfecto. Pues una última cosa que me quedé pensando mientras ustedes hablaban y bueno, quizás ya llevarlo demasiado, pero también es tan importante ver este tema porque además este mismo tema puede llevar a cosas aún más violentas, porque a veces son formas de llegar a la trata de mujeres, ¿no? En fin, entonces la relevancia de esto es inmensa. Y la pequeña contribución que podemos empezar a hacer puede llegar a ser aún mayor. Entonces, Ipandetec, muchas gracias, equipo de CLD, fantástico, como siempre, Chivi, muchas gracias y a todos los demás que hemos estado aquí, ha sido un gusto y seguramente el primero de muchos otros estudios en conjunto. Buenos días aún en México y gracias por acompañarnos. Hasta luego.